Hola a todos. Bueno, en la charla del día de hoy vamos a hablar acerca del rol del ovocito en el desarrollo embrionario normal. A lo largo de estas charlas que hemos venido teniendo en este congreso, hemos hablado de los distintos mecanismos que tienen que ocurrir de manera correcta para que tanto el óvulo y el espermatozoide logren la función adecuada en el proceso de fecundación. Lo que vamos a ver ahora en adelante es un poco los mecanismos importantes que tienen que estar muy bien conducidos a partir de la fecundación para lograr un desarrollo embrionario normal. Como sabemos, antes del proceso de la implantación del embrión, el cigoto se divide muchas veces en distintos momentos de clivaje para generar células más pequeñas y a lo largo del desarrollo del embrión humano, que suele durar entre 5, 6 e incluso hasta 7 días para formar un blastocisto, esto va a generar una serie de cambios, tanto celulares como moleculares, que son importantes para que se logre un adecuado desarrollo embrionario, previo al proceso de implantación. Se ha estimado y se sabe que hoy en día, por lo menos, qué cantidad de óvulos son importantes tener para poder lograr un desarrollo embrionario normal. Y asimismo, también se sabe algunos de estos factores que pueden influir de manera negativa en este número adecuado del desarrollo embrionario. Tal es así como lo vemos en esta gráfica realizada por la doctora Laura Rienzi. Si tenemos una paciente de buen pronóstico reproductivo, es decir, una paciente con una edad adecuada, sin ninguna patología necesariamente agregada a la infertilidad, nosotros podemos entender que entre el 40 y el 50% de los ovocitos fecundados logran un desarrollo hasta el estadio de blastocisto. Ahora bien, si a esto le sumamos una paciente de edad reproductiva avanzada, ¿sí?, que es una paciente conocida como de pobre pronóstico, la probabilidad de que de este ovocito fecundado llegue al estadio de blastocisto empieza a disminuir, ¿sí?, bajando de un 40 hasta un 30%. Y si a eso le sumamos un factor masculino severo, es decir, un factor espermático, que muy bien hemos podido ver en las charlas del doctor Agarwal y el doctor Shatten, podemos ver cómo este factor espermático va a impactar en el resultado reproductivo preimplantatorio, en la disminución en la llegada al estadio blastocisto. ¿Sí? Esto se ha podido observar que disminuye dependiendo del tipo de patología que se encuentra en el espermatozoide, bajar hasta un 30 o un 20%. ¿Con esto qué queremos decir? Que hay muchos factores que van a afectar el desarrollo embrionario. Sin embargo, el óvulo tiene un gran impacto en este desenlace de la llegada al blastocisto. ¿Qué necesitan entonces los óvulos desde su lugar para lograr el desarrollo o el éxito reproductivo o el adecuado desarrollo embrionario? Sabemos que los óvulos, ¿sí?, provienen de un ovario, el cual está sujeto a un eje hipotálamo-gónada-hipófisis, en donde la regulación de ese eje es fundamental para que se produzcan mes por mes una adecuada selección folicular y que al mismo tiempo los niveles de hormonas regulen de manera negativa la retroalimentación de justamente estos inductores como son la GnRH y las hormonas FSH y LH. Todos estos componentes son fundamentales para que se produzca una correcta maduración folicular y una correcta competencia del folículo, ¿sí? Como les dije, la acción de hormonas, específicamente la FSH y LH, en determinados momentos del ciclo folicular, tanto en el reclutamiento temprano por la acción de la hormona FSH, por la selección y la dominancia, donde actúan también la hormona LH, hará de que estos folículos, de acuerdo a la expresión correcta de sus receptores, hagan de que exista una selección del folículo dominante, el cual será el que favorecerá la maduración y por lo tanto la ovulación del mismo. Cuando hablamos de ovulación, tenemos que pensar que es un complejo que comprende tanto al óvulo como las células de la granulosa.
¿sí? Células fundamentales que van a cumplir un rol de regulación hacia el ovocito y desde el ovocito hacia las células de la granulosa. Existen factores que van a ser secretados por una y por otras, como son GDF9, BMP15, que son marcadores de células del cúmulus que nos van a permitir conocer, por ejemplo, el grado de expansión del cúmulus y que esto al mismo tiempo indirectamente nos va a dar información de cómo está ese óvulo manejando el proceso de maduración celular. Al mismo tiempo, las células del cúmulo van a regular mecanismos foliculares como la apoptosis, las alteraciones metabólicas y por lo tanto van a proteger al óvulo de cualquier afección. Por lo tanto, si hablamos de un correcto ambiente folicular, vamos a tratar de entender que existe una adecuada calidad ovocitaria y por lo tanto una mayor probabilidad de un desarrollo embrionario correcto y asimismo una alta potencialidad de tener un niño nacido vivo. Entonces, cuando hablamos de maduración, es un término que vamos a escuchar mucho a lo largo de este congreso y en general en el día a día. Cuando hablamos de maduración del óvulo, hablamos de dos tipos de maduraciones. La primera es la maduración del núcleo, en donde un óvulo va a desprenderse del estadio de profase 1, en el cual está aquiescente por muchos años, ¿sí? Y producto de la acción del pico LH, este ovocito va a inducir el rompimiento de su vesícula germinal para favorecer el proceso de maduración hacia el estadio de metafase 2, donde nuevamente va a quedar detenido esperando al espermatozoide en el proceso de fecundación. Este mecanismo por el cual ocurre la meiosis 1 y posteriormente la meiosis 2 es un mecanismo desde el punto de vista molecular muy fino y altamente comprometido de muchas proteínas que van a ser fundamentales para que las cromátides y los cromosomas se cohesionen y se muevan, por decirlo así, de manera correcta. Existen proteínas como la cefarasa, como las coecinas, que son proteínas que van a regular este mecanismo de separación de los cromosomas y del viaje, por decirlo así, de los cromosomas a través de la placa meiótica hacia la formación del primer corpúsculo polar durante la meiosis 1. Posteriormente, durante la meiosis 2, serán las cromátidas hermanas las que harán el mismo funcionamiento y permitirán que luego del proceso de fecundación se produzca la separación del segundo corpúsculo polar. Entonces, toda esta migración cromosómica a lo largo del citoplasma ovocitario se ve correctamente controlada por proteínas que son fundamentales al momento de la meiosis. ¿Y qué tendrá como resultado esto? Tendrá como resultado una célula que va a tener en su composición los 23 pares de cromosomas correctamente constituidos y que esto de alguna forma aportará la mitad de las gametas, la mitad de la carga cromosómica fundamental para el desarrollo de un embrión adecuadamente formado o de naturaleza euploide. ¿Y qué sabemos de la naturaleza aneuploide? ¿No? Ya lo vamos a ver en la charla posterior, donde la naturaleza aneuploide, ya sea de forma completa o de forma mosaico, va a tener un impacto muy importante en el desenlace de la llegada al estadio blastocisto. Dependiendo de la naturaleza de la aneuploidía o del mosaicismo, existirá la posibilidad de que estos embriones no desarrollen hacia el estadio de blastocisto o que en el mejor de los casos alguna de esas alteraciones cromosómicas se puedan rescatar y seguir adelante en el desarrollo del embrión. Con lo cual es muy importante entender que la composición cromosómica va a determinar de manera muy, muy importante el desarrollo del embrión, tanto preimplantatoriamente como postimplantatoriamente hablando. Y por otro lado, existe la maduración citoplasmática, que está ligada teóricamente a la composición nuclear del citoplasma ovocitario, en donde una serie de mecanismos de actividades de tipo quinasas, principalmente del MPF, va a promover que la maduración del núcleo se logre de manera correcta.
¿Y por qué le llamamos citoplasmática? Porque son todos los mecanismos moleculares, principalmente determinados por una cadena de fosforilación en determinados residuos de este complejo MPF en su porción CDC2, que hará que una correcta fosforilación en esos residuos promueva la actividad de la meiosis. Entonces, lo que ocurre nuclearmente no es más que el desenlace de las proteínas y moléculas que existen en el citoplasma de este óvulo. Si no se logra una correcta maduración nuclear, probablemente esto esté asociado a una incapacidad citoplasmática del ovocito. Esto nosotros lo hemos podido estudiar y claramente podemos ver cómo a lo largo del desarrollo de la meiosis del óvulo humano existe una diferencial expresión de estas proteínas a lo largo del desarrollo. Y por lo tanto, cuando existe un déficit de la actividad de estas quinasas, producto de alguna alteración a nivel metabólico, por ejemplo, puede afectar justamente la maduración final del ovocito. Por lo tanto, la adecuada expresión de genes y, por lo tanto, proteínas son fundamentales para que este proceso de maduración nuclear sea óptima. Y también es importante las organelas, son importantes las organelas. Las organelas, que acá las vemos como unos dibujitos que llaman mucho la atención, no son más que una serie de estructuras que tienen una función determinada, principalmente relacionadas al control energético y al control de la homeostasis y a la producción de proteínas, muchas de ellas enzimas y otras de ellas estructurales, que van a dar lugar a una adecuada función celular. Se sabe y se conoce que la distribución y la composición y la función de estas organelas en el óvulo son fundamentales para hablar de la competencia ovocitaria. Tal es así, por ejemplo, la cantidad y el número la cantidad y la actividad mitocondrial, la correcta disposición del aparato de Golgi, la correcta disposición del retículo endoplasmático, así también como de la distribución de los gránulos corticales para la función en el proceso de fecundación. Entonces, cuando hablamos de un óvulo competente, de buena calidad, de manera muy simple, tenemos que hablar de un óvulo que tenga características que nos permitan conocer que estructuralmente a nivel de los gránulos corticales está adecuada su composición y su posición. Asimismo, una cantidad de mitocondrias que sean funcionalmente correctas, que le permitan producir la cantidad de ATP determinada y necesaria para poder cumplir las funciones energéticas en el óvulo, y que esta producción normal de agentes oxidativos, como ocurre en cualquier célula, sea capaz de ser controlada por el citoplasma del óvulo y sus mecanismos antioxidantes. Y que una de esas consecuencias que pueden ocurrir de que todo esto funcione idealmente bien es una correcta formación de la placa metafásica, haciendo que exista una alineación adecuada de los cromosomas en el ecuador de la misma, y por lo tanto una segregación cromosómica normal, como ya mencionamos anteriormente. Hemos hablado de la mitocondria, y la mitocondria cumple un rol fundamental en muchas de las actividades del óvulo. El óvulo, en su composición citoplasmática, está altamente contenida por una función mitocondrial que la misma, además de producir energía, va a producir una serie de mecanismos o va a promover una serie de mecanismos que van a inducir a la muerte, a la apoptosis y al envejecimiento celular también, con lo cual es una organela que cumple esa doble función de control de la vida de la célula, pero asimismo también promueve la muerte de la misma cuando se encuentra frente, por ejemplo, a una injuria como lo son las especies reactivas del oxígeno. Entonces, la adecuada salud mitocondrial también es fundamental en un óvulo de buena calidad. Y esto ya se ha estudiado muy claramente y se sabe que el ovocito, como les dije, si hablamos de mitocondrias con actividad baja, moderada y alta, un óvulo, cuando todavía no es fecundado, tiene una gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Sin embargo, tiene una actividad energética baja. Cuando ocurre el desarrollo embrionario,
como vemos, la gran mayoría de mitocondrias se convierte a unas mitocondrias activas y altamente activas. Y como vemos también, van a cambiar en su forma debido a la actividad que ellas presentan, hacia el estadio de blastocisto, donde casi la totalidad de las mitocondrias tienen una actividad muy alta. Y si comprendemos qué tipo de estructura celular en el blastocisto tiene una mayor actividad mitocondrial, como es de pensar, durante el proceso de expansión, es el trofoectodermo aquella grupo celular que va a tener una mayor actividad mitocondrial. Por lo tanto, se piensa que la cantidad y la actividad mitocondrial de los embriones es fundamental también para justamente la salud y adecuado funcionamiento del desarrollo embrionario. Pero como les dije, las mitocondrias cumplen roles diversos frente, por ejemplo, a una injuria oxidativa, son las que van a mediar el desenlace, por ejemplo, la activación de las caspasas y de la activación del daño del ADN de manera intrínseca, ¿sí? Y esto definitivamente puede estar, una de esas injurias, asociadas a la edad y al envejecimiento, como vamos a ver en la charla posterior. De esa manera, tenemos que entender que los óvulos en general de los mamíferos y en especial de los humanos tienen un proceso de maduración complejo, que durante ese proceso de maduración es fundamental un adecuado control del estrés oxidativo, ¿sí? Y por lo tanto, ese adecuado control del estrés oxidativo va a permitir una maduración ideal. Cuando se produce la fecundación hacia el desarrollo, las células van a ser las encargadas de promover justamente el control de la apoptosis, ¿sí? Evitando así que se promueva un estrés oxidativo y que el embrión llegue a buen término. También se sabe, y como les dije, no todo es estructural, sino también metabólico, y estos metabolitos, o también a nivel proteico. Proteínas desde el punto de vista enzimático relacionados con el metabolismo o la estructura. Si comparamos un óvulo caracterizado de la manera normal, veamos que la mayor cantidad de proteínas relacionadas a este óvulo son aquellas que están involucradas en el metabolismo de los azúcares, ¿sí? En segunda instancia, en la composición del metabolismo de las proteínas, ¿sí? Y en tercera instancia, lo que es el transporte de ácido nucleico, así como la señalización de señales a nivel de la transducción. Con lo cual, es muy importante que esto se conozca. Cuando estamos frente a un óvulo que no se encuentra sano, que puede encontrarse frente a una injuria, como por ejemplo el estrés, veamos cómo el proteoma de este óvulo se transforma y deja de estar relacionado a la síntesis metabólica, sino pasa a tener una respuesta al estrés, con lo cual hace que el resto de funciones ovocitarias se vean afectadas y esto probablemente tenga un desenlace en la alteración de alguna de las funciones del óvulo. Entonces, entendamos que así como ocurre en la salud y en la enfermedad, esto es un equilibrio y una compensación de un ambiente homeostático en donde, por ejemplo, tiene que haber una estabilidad entre oxidantes y antioxidantes, producto de cualquier motivo, como hemos dicho, ¿no? Que pueda generar una injuria. Y si se logra esto, puede generar un ambiente a favor del desarrollo embrionario. Hoy en día se sabe, ¿sí?, que muchos de estos ambientes o microambientes que ocurren, donde ocurre una lucha permanente entre oxidación y antioxidación, está favorecida por la presencia de determinados agentes antioxidantes, ¿no? Como son la coenzima Q10, el resveratrol, la melatonina y una serie de vitaminas. Y hoy en día se saben cómo algunos de estos componentes actúan a nivel mitocondrial directamente o ya sea mediante la formación de agentes antioxidantes que van a tener la función de capturar las especies reactivas del oxígeno. Por lo tanto, esta es una buena interpretación de lo que ocurre dentro del óvulo cuando son sometidos a este tipo de agentes. Y tal es así que cuando se ha probado el beneficio de este tipo de agentes en la calidad del óvulo de manera in vivo, muchos de ellos en modelos animales han mostrado muy buena acción a nivel del control de la oxidación.
Mientras que en modelos in vitro o de maduración in vitro no se sabe muy bien cómo puede darse este mecanismo de control. Pero si se ve cuáles serían los mecanismos por el cual estaría mejorando, el principal modelo es su función antioxidante a nivel del citoplasma ovocitario. Entonces, para finalizar, hablamos de que el correcto desarrollo embrionario va a depender fundamentalmente de una correcta calidad del óvulo, que va a permitir una maduración del citoplasma y por lo tanto también del núcleo, que cualquier alteración va a afectar, por ejemplo, el MPF y las quinasas, que van a promover una inadecuada maduración subnuclear y citoplasmática, pero que es fundamental un control tanto de proteínas como de metabolismo que permita que esto se mantenga en un equilibrio y así poder tener un control de todas las funciones del óvulo. Una de esas funciones fundamentales es la apoptosis, que está mediada por las mitocondrias y como hemos dicho, las mitocondrias son una gran cantidad de organelas ubicadas en el citoplasma del óvulo. Una correcta calidad del control del daño también va a promover y prevenir el acortamiento de los telómeros asociados justamente al envejecimiento y asimismo una correcta expresión de genes, como hemos dicho al principio, que van a garantizar una correcta expansión del cúmulus y por lo tanto una adecuada calidad del citoplasma ovocitario. Muchas gracias por su atención.